Muy bien, mis hermanos, les decía esta mañana a los hermanos que uno de los retos que uno tiene como pastor es el saber que cada semana debe predicar, pero esa predicación necesita ser una voz de parte de Dios, porque si fuera por la parte teórica o algo que predicar, hay muchísimo material hoy en día. En la internet usted encuentra miles de predicaciones, ¿cierto? Y de predicadores. Pero cuando nos congregamos como iglesia local, hay una palabra específica que Dios tiene para este grupo, para esta congregación. Por eso es importante pedir a Dios, y como pastor pido cada semana a Dios la palabra revelada para esta iglesia y para este día. Estos días pensando en alguna enseñanza que alguna vez encontré cuando estaba en mi proceso de formación profesional, teológica, y hubo un texto de la palabra que en griego nunca lo había leído, y cuando lo leí en griego comprendí realmente el mensaje que Dios estaba dando. Y estos días el Espíritu Santo me lo traía a memoria para compartir la palabra que hoy les predicaré. Para esto entonces quisiera como adentrarme un poquito en el contexto de lo que vamos a leer, y es un texto que conocemos muchos de nosotros, por lo menos la historia, si no el texto, la historia. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, sabemos que Él estuvo compartiendo con sus discípulos, formó un equipo de trabajo, formó una relación o estableció una relación muy cercana con sus discípulos. De hecho hubo como niveles, ¿no? Encontramos que Él tuvo un círculo íntimo. Ejemplos de esto, cuando fue al monte de la transfiguración, no fue con todos, fue con un círculo muy cercano. Y eso habla de esa intimidad, de esa confianza, de ese aprecio. Había una diferencia que se marcaba con un grupo de personas, aunque Dios nos ama a todos, pero ya en la relación, ¿cierto? Hay una relación con base a esas experiencias que tenemos con Él, que es una relación diferente. No todo el mundo tenemos la misma relación con Dios, ¿cierto? Y eso depende no de Dios, sino depende de nosotros. Y aquí voy a hacer un paréntesis, y de pronto si esto a alguien como que le incomoda un poco, lo voy a decir de todas maneras. Es como con los hijos, ¿no? Yo amo a mis hijos, los papás amamos a nuestros hijos. Bueno, en otra iglesia, sí, aquí algunos, pero los padres amamos a nuestros hijos. Pero no nos podemos negar a que con base al comportamiento hay ciertas diferencias. Hay ciertas diferencias, ¿sí? Y a veces es curioso que el más terrible es al que más amamos. ¿Sí lo han notado? Pero porque tenemos la confianza de que el que es juicioso y todo eso, entonces uno como, y siente uno que como que el que no es tan juicioso necesita como que más atención, más amor, más dedicación. Pero si hay ese que es consentidor, y hay algo especial por ese. Entonces vino a mi memoria el acontecimiento cuando Jesús previene a sus discípulos con base a esa relación que tenía con ellos. Los previene del momento que vendría de la muerte en la cruz que Él tendría, y hace una prevención general, pero también hace una prevención específica. En el caso de Pedro le hace una prevención específica y le dice: Pedro, bueno, Satanás te ha pedido para zarandearte, y quiero decirte que antes que el gallo cante 3 veces, antes que el gallo cante habrás negado 3 veces. Y pues obviamente Pedro, en su afán de quedar bien y que esa relación y que esa posición que él tenía no se vaya a perder, pues él le manifiesta: no, ¿cómo se le ocurre que yo lo voy a negar? Porque las personas convencemos mucho con nuestras palabras. De pronto los actos pueden ser diferentes, pero la palabra convence. Y Pedro le dice: no, así me toque morir, pero no, yo cómo lo voy a negar, ¿no? Y uno ve tan convencido a Pedro en esta situación. Pero un tiempo después, ¿están conmigo mis hermanos? Gracias. Un tiempo después encontramos que es confrontado por diferentes personas, y desafortunadamente
una, otra y otra vez, Pedro termina negando a su maestro, a su amigo, ¿cierto? A esa persona a su líder, que estuvo tan atenta de él, a tal punto que hasta en su casa estuvo Jesús sanando a su suegra. Imagínense, qué bendición, qué favor recibido. Bueno, en este culto sí quieren a las suegras, gloria a Dios. En el culto de las 8 yo dije, no, sanó a la suegra, y todo el mundo. Yo cuando hago acotaciones así gano puntos con mi suegra. Si está conectada la bendigo. Entonces hubo momentos donde Jesús compartió cosas muy íntimas, pero Pedro, a pesar de eso, lo niega. Dice la Biblia que Jesús mira a Pedro, y Pedro sale de ese lugar muy confrontado, muy triste, pero toma una reacción equivocada. Y es que a cambio de restituir, a cambio entonces de tratar de subsanar el error cometido, Pedro se aleja. Y no se aleja solo, porque esa es una de las primeras reacciones. Un mecanismo psicológico que tenemos los seres humanos es de abandonar, de huir, de no poner la cara, de no reconocer. Por eso en la palabra del Señor dice que el que confiesa, el que reconoce y se aparta, pero es necesario que reconozca, porque esa es la parte difícil de las personas. Entonces él no reconoce y termina yéndose, pero no se va solo. Vuelve a su antigua vida, vuelve al trabajo antiguo y hace una invitación de alguna manera implícita, pero la hace. Dice, pues yo me voy a pescar. Y los demás que están tal vez también como un poco afligidos, desilusionados, su maestro ya no está, el líder que les había hecho la promesa. Ahora decía John que la gente cantaba Hosana, y cuando el pueblo cantaba eso tiene una trascendencia profunda, porque Hosana significa sálvanos ahora. Y ese pueblo estaba bajo un régimen de un imperio romano, que en este caso a los judíos pues les había tocado acomodarse a sus leyes, etcétera, a sus abusos. Y cuando hay una esperanza de que hay un Salvador, dice, sálvanos ahora, hijo de David. O sea, la descendencia real llegó a salvarnos. Eso es lo que significa Hosana. Cuando usted cante y diga Hosana, aplíquelo a su experiencia práctica de vida, diciéndole, Señor, el único que me puede salvar de esto eres tú, ¿no? Entonces se va para esa vida otra vez a pescar. Hay unos que lo siguen y se aleja. Estando allí, dice la Biblia que pasaron toda la noche y no pescaron, porque lejos de Jesús nada podemos hacer. No hay mar que nos brinde las garantías, la provisión. No hay redes que atrapen lo que necesitamos. Lejos de Jesús no hay nada. Y los que nos hemos equivocado alguna vez, hemos pecado. Perdón, es una iglesia tan santa que los que nos hemos equivocado, lo que hemos pecado, sabemos que aunque miramos al maestro y lo negué, la reacción no es alejarnos, porque ya sabemos que lejos de él, o sea, no hay nada. Entonces tenemos que volver, porque si nos alejamos sabemos que también nos llevamos consigo a la esposa, a los hijos, en mi caso a mis hijos, a mis nietas, etcétera. Así es de que como Pedro no busca a Jesús, se aleja y se lleva a otros, Jesús lo sigue buscando. Me gusta una canción que hay por ahí que dice que deja las 99. Esa canción sí es cristiana, ¿sabe? Porque es que hay muchas canciones que dicen que son cristianas, pero yo digo, y en ninguna parte habla de Cristo, de Jesús, porque es cristiana. Pero esa sí es cristiana y es práctico, así dice la Biblia. Jesús entonces va a buscar a su discípulo, porque Jesús sí lo ama, porque Jesús sí nos ama, a pesar de lo que había pasado. Y ojo, porque no es que Pedro haya dicho de una manera muy diplomática, no, disculpe, no, sí he escuchado por ahí una iglesia, ahí va, pero no, la verdad nunca he ido por allá. No fue eso. Hubo un momento donde Pedro maldijo
Y aunque en la Biblia no está literalmente lo que dijo, yo creo que para convencer a las personas de que él no pertenecía a ese círculo, tuvo que haberse comportado como un pagano. Especulo, pero tuvo que haber algún comportamiento que los convenciera de que no pertenecía al círculo de Jesús, con tal de salvar su vida. Pero a pesar de eso, Jesús va y lo busca. Han pasado toda la noche llenos de frío, de hambre, no han pescado nada. Jesús prepara todo para que ellos vinieran y cenaran. Y entonces ahora ven a Jesús y empiezan a decir: es el maestro. Y la primera reacción de Pedro, ¿cuál es? Se tira al mar a escapar. ¿Quién puede escapar de Jesús? El salmista dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Aún si fuera debajo de las piedras, ahí estás tú. Es la verdad. No tiene sentido cuando a veces las personas, por las circunstancias, deciden alejarse de Jesús, porque nunca lo van a poder hacer, jamás. Así de que entonces ahora Jesús está con sus discípulos, estar allí compartiendo, pero ahora llama a Pedro, como es el conducto regular cuando alguien ha fallado, ¿no? Llamarlo de manera personal, no delante de nadie más. Jesús no avergonzó a Pedro, no lo cogió delante de los discípulos y les dijo: ¿sí ven? Soy hipócrita, ¿no? No, de manera prudente, sabia, lo llama aparte. Por eso nuestra comunión es íntima, personal con Él. Y por eso la palabra de esta mañana es para usted. Esta palabra no es para codiar a nadie, ¿sí? No es para empezar a través del desarrollo de la predicación decir: Señor le está hablando. O mandarle a un mensaje a alguien y decir: mire, esto el Señor se lo manda a decir. No, es para usted. Es para cada uno de nosotros. Entonces ahora Jesús, como a cada uno de nosotros, nos convoca de manera personal, nos habla, porque como iglesia tal vez sin darnos cuenta estamos experimentando un tipo de amor, que por eso le he llamado a esta enseñanza: responde con amor. Porque Jesús viene a hacerle unas preguntas a Pedro, unas preguntas bien interesantes que no voy a entrar a discutir por qué 3 veces. Algunos teólogos dicen que 3 veces porque 3 veces lo había negado, etcétera. Pero son acotaciones muy personales. Bíblicamente no hay algún argumento como para decir sí, no fueron ni 2 ni 3 porque lo negó. No, hay otra razón que ya la iremos viendo en el camino. Así es de que entonces Jesús se acerca a Pedro para preguntarle, como a nosotros. Sabemos que esto fue un acontecimiento que permite Dios que esté en su palabra, para que en este tiempo, a través de ella, nosotros escuchemos la voz de Dios, entendamos un principio y lo apliquemos a nuestra vida. Amén. Entonces viene a hacerle preguntas sobre un tema, y el tema es el amor. Vaya que el amor definitivamente es una propiedad del ser humano. Es decir, es una esencia, es algo que todos los seres humanos tenemos: amor. Porque Dios es amor y porque Dios nos creó a imagen y semejanza. O sea, todos tenemos amor. Se habla de diferentes tipos de amor, y de hecho en la Biblia encontramos diferentes tipos de amor. Se habla del amor eros, ¿cierto? Que el amor eros es un amor pasional, un amor de la carne, es un deleite, es una satisfacción en la carne del ser humano, y es un amor que se vive en el matrimonio. No, aquí no lo ven las parejas. Les animo a que compartan de ese amor eros como esposos. Es un deleite. De hecho, cuando en la Biblia encontramos que es un deleite, que es natural y que es necesario el amor eros en la pareja, en el matrimonio. Al menos como parejas digan amén. Amén. O sea, así es, así será. Así es de que encontramos también que se puede hablar del amor filial, ¿cierto? O del amor fileos. En griego es fileos, que es un amor de cariño, es un amor interesado, es un amor circunstancial, es un amor donde uno la pasa bien con el otro, es un amor donde uno comparte cosas en común, pero es un amor circunstancial.
Pero también está el amor ágape o el amor agapaos, que es un amor que se refiere en el griego a lo moral, a lo social, que es un amor que se da en beneficio a otro, ¿cierto? Que es un amor que entrega sin esperar. Y cuando uno lee la Biblia, encuentra que sí hay una diferencia cuando habla del amor fileos, cuando habla del amor eros y cuando habla del amor ágape. El mandamiento de Dios en Mateo capítulo 22, versículo 37, que el primer mandamiento de Dios para el ser humano, ¿cuál es? ¿Por acá se lo saben? Y esa es una enseñanza bien interesante, porque dijo con toda tu mente, con todo tu corazón, todas tus fuerzas. Pero esa no vamos a profundizar hoy en eso. Pero en esa primera parte, amarás. Cuando lees allí en el Nuevo Testamento, en el original griego, dice agapaos al Señor tu Dios. O sea, el amor que Dios espera para con Él es un amor ágape, no un amor filial, y mucho menos un amor eros, que es el amor de la carne, ¿cierto? El amor pasional o el amor emocional solamente. Entonces, ese es un mandamiento de Dios. El primer mandamiento: amarás, agapaos a Dios. Jesús espera que su iglesia lo ame con amor ágape, con agapaos, que la novia lo ame con amor agapaos. Pero más adelante, si miramos en este mismo pasaje, por ejemplo, el versículo 38, por favor, dice la palabra, Mateo 22, 38, el que gane, dice la palabra: este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante. Y en el original, ¿sabe qué dice? Agapaos a tu prójimo como a ti mismo. Y prójimo viene de próximo, del más cercano. En la familia, tu prójimo, ¿quién es? En mi caso, mi prójimo es mi esposa, es mi más próxima, a la que tengo ahí. Mis hijos, mi madre, mis hijos. Pero si estoy en la calle, estoy haciendo la fila en el banco para pagar un recibo, mi prójimo es el que está adelante. Ese es mi prójimo, el más próximo. Entonces, lo que la Biblia dice es: el segundo mandamiento es que si usted le va a dar amor a alguien, debe darle amor agapaos. Agapaos. Porque el amor fileos, eso es algo que es necesario, que se comparte, que es algo natural, pero no es el amor que Dios pide que se le dé a otra persona. Entonces, con base en esto, es que Jesús viene a hacerle esa pregunta a su discípulo Pedro. Y la pregunta está en Juan capítulo 21, en el versículo 15, donde quiero pedirle por favor que vaya conmigo. Dice la Biblia, ¿ya lo encontraron? No, siga buscando, que su Biblia sí tiene Juan, por favor. Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, versículo 15. Dice: cuando hubieron comido, recuerde que ahora viene, ha preparado todo, está con ellos ahí cerca del mar. Le dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, agapaos. Si usted lo lee en el original, dice: agapaos más que estos. Agapaos, Pedro. Porque tú sabes, Pedro, que eso es el mandamiento. Si vas a amar a Dios, necesitas amarlo con agapaos. Pregunto, Pedro, ¿agapaos? ¿Qué confrontación? Porque el ambiente no está como muy alegre. Pedro sabe lo que ha ocurrido y ahora está enfrente de la situación práctica real de su maestro, que cumplió que iba a resucitar, y que a pesar de que lo negó, lo abandonó, ahora Jesús ha preparado
todo. Les ha dado un milagro. Les pidió que echaran la red por la derecha y pescaron lo que no habían pescado durante toda la noche. Y yo creo que habían echado la red por la derecha muchas veces durante la noche. Eran pescadores prácticos. No les pasaba lo que me pasa a mí cuando voy a pescar. Voy a tirar el anzuelo y digo, ¿y dónde quedó el anzuelo? Ellos sabían, sin embargo, no habían pescado y Jesús ahora les da ese milagro, les prepara alimento, está presente y frente a esas circunstancias de atención, de misericordia, le pregunta a Pedro, ¿agapaos? Tal vez Pedro pudo haber pensado responderle, agapaos, pues. Pero Pedro sabía que no podía seguir jugando a eso, porque nosotros con las palabras podemos convencer a muchas personas. Por eso Jesús dijo, por sus frutos. Y alguna vez compartí a la iglesia una enseñanza que puede ser que uno tenga un día malo, un mal día, y no necesariamente ser una mala persona. Por eso Dios extiende su misericordia y nos da nuevas oportunidades. Pero es necesario, para que esa oportunidad se haga efectiva, confrontar la realidad. Y por eso Jesús le dice, Pedro, agapaos. Pedro entendía qué significaba agapaos. Pedro entendía que lo que Jesús le estaba preguntando es, Pedro, ¿realmente tú estás dispuesto a morir por mí, a entregarlo todo? Pedro, esa amistad de la que habíamos hablado, sin esperar nada a cambio. O sea, Pedro, agapaos. Y mire la respuesta. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que fileo. En el original dice que fileo. Aquí en el español, cuando leemos, pareciera ser que la relación está bien y que Pedro le está diciendo, sí, yo te amo. Y pareciera, pero cuando usted lee el original, encontramos en el griego que Pedro no le responde, sí, Señor, agapaos. No, Pedro le responde, sí, Señor, fileos. O sea, sí, reconozco que yo estoy contigo. Es porque contigo se pasa bien. Si uno necesita plata, tú le prestas. Si uno tiene problemas con la suegra, tú le ayudas a arreglarlo. O sea, contigo puedo tener una posición, un reconocimiento, un título. Cuando él le responde fileos, le está diciendo es, sí, reconozco que yo estoy aquí contigo, es por los beneficios que recibo. Exactamente. Amada iglesia, a través de los años uno logra encontrar que la iglesia, sin entender lo que Dios pide, puede estar viviendo esa relación que no dura. Por eso uno encuentra que la gente termina su relación con Dios, porque su relación es de fileos, no es de agapaos. Y el día que Dios no responde, y el día que me siento abandonado, y el día que no recibo una respuesta, ese día entonces me alejo y me voy a pescar otra vez, y por derecho me llevo a otros a que pesquen conmigo, sabiendo que no voy a pescar nada. Amada iglesia, como pareja, como esposos, las relaciones se acaban cuando solamente tenemos un amor fileos, porque el mandamiento de Dios es que para que esa relación se conserve, para que esa relación se mantenga, para que cuando vengan los ríos, los vientos y las mareas y golpeen la casa, lo único que lo sostiene es agapaos, el amor de Dios, el amor agape. Porque si es fileos, entonces, mire, cuando yo la semana pasada estuve haciendo, estoy estos días haciendo varios prematrimoniales con parejas que se van a casar. Y yo les pregunto normalmente lo siguiente. Digo, bueno, muchachos, ¿por qué se van a casar? Entonces les pregunto, bueno, ¿y usted por qué se casa con este hombre? Hay parejas que incluso uno dice, estos muchachos deberían reevaluar la decisión de casarse. En serio,
La vez pasada le preguntaba a una muchacha que se enamoró de un muchacho desjuiciado, ese terrible, no estudiaba, no trabajaba, se portaba mal en la casa. Y yo le decía, bueno, ¿y usted se va a casar con este muchacho? ¿Y por qué? Y ella me dijo, ay, es que yo lo amo, pastor. Y bueno, ¿y por qué dices que lo amas? Y ella dijo, ay, no sé, pastor, yo siento cosas, maripositas en el estómago, yo siento, ¿y qué siente? Me dijo, no sé, como cosquillita. Le dije, eso puede ser un ataque de amibiasis, por ejemplo. No necesariamente amor por ese muchacho. O sea, además, porque escuche algo, el amor es una decisión. ¿Sí? La propiedad es que tenemos una esencia, pero hay unas características del amor. Y esas características tienen que ser evidentes. Pero para que sean evidentes, yo debo decidir que sean evidentes. O sea, yo decido amar. Y porque decido amar, entonces, mire, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, hay una evidencia. Hay una característica de Dios, y es que lo entrega todo por amor a nosotros. Agapaos, porque Él sabía que lo íbamos a defraudar, que lo íbamos a negar pero si hubiera sido por eso, Él no hubiera muerto en la cruz. Pero Él es agapaos, su amor es ágape para con nosotros. Que lo que hacemos debe ser en respuesta, esa respuesta por lo que Él hizo por nosotros. Entonces yo le pregunto a ella, y bueno, ¿y por qué se casa? Entonces algunos dicen, no, pues es que yo me caso porque es que Él es un hombre bueno, Él me cuida, Él me acompaña, Él me consiente, Él me ayuda a cumplir mis, como hacemos las ovejitas normalmente, ¿no? Te digo, ok, ¿y usted, hermano, por qué se casa? Me dicen, pastor, pues ella es una buena mujer, ella sabe cocinar, sabe lavar. Yo sé que hay personas de la nueva generación que está diciendo, uy, ¿sí ve? Hay muchachas que dicen, no, pastor, yo no voy a ser la cocinera de él. Digo, no, y entonces ¿cómo van a hacer? Dice, no, pastor, nosotros vamos a tener empleada del servicio. Digo, de todas maneras tenga cuidado, porque esa mujer es la que lo va a atender, le va a cocinar lo que a él le gusta. Y si es joven, tenga cuidado. ¿Sí? Entonces finalmente yo le digo, mire, la verdad, en esas condiciones yo no los caso. ¿Cómo así, pastor? Claro, porque ese es un fileos, un interés solamente. El día que no lo atienda, el día que no la cuide, el día que no le provea, ese día se acabó la relación. Y les digo, usted se casa. Le decía a estos muchachos, ellos no sé si estarán conectados, viajaban para París, para Francia, ¿no? Se casaron el viernes. Nos casamos el viernes. Bueno, Dios también nos da el privilegio de poder hacer matrimonios con efectos civiles. Entonces hicimos una sola ceremonia, el matrimonio civil con el matrimonio eclesiástico. Y entonces yo le dije, bueno, señorita, si usted se va a casar con este hombre, se casa para hacer feliz a este hombre. Exacto, no para hacer feliz usted. Usted se casa para hacerlo feliz a él. Y hacer feliz a una persona que es un mundo diferente al mío, eso no es fácil. Y le dije al varón, hacer feliz a una mujer, los hombres digan algo, hacer feliz a una mujer, no puedo hablar, dice, no puedo hablar, y si no se acaba la felicidad. No es fácil. Con mi esposa llevamos de casados pues 23 años. Ay, hay días donde digo yo, ¿qué hago, Señor? O sea, uno de mis hijos me dice, papá, mujeres. Él tiene 2 hijas mujeres. Me dice, usted tiene que lidiar con una, yo tengo que lidiar con 3. Y él me dice, papá, en la mañana están ahí y en la tarde ya están que ni me hablan. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hice? Ya no están felices como esta mañana. En fin, el caso es que hacer feliz a otro, pero de eso se trata, agapaos. Así es de que Pedro reconoce, le dice, Señor, agapaos, fileos. Y Jesús le da esa nueva oportunidad. Dice, bueno, yo sé que es fileos, pero necesitamos pasar a otra etapa. Porque de hecho en las relaciones se pasa por fileos.
Hay un interés, algo nos tiene que interesar. Somos seres humanos, somos seres materialistas, somos seres con ciertos intereses y necesidades. Pero necesitamos crecer, pasar de fileos a agapaos. Ojo, Pedro había estado por 3 años con Jesús, con el mismo Señor, y no había aprendido todavía que era agapaos. Y hoy es un tiempo en el que el Señor nos llama y nos dice: iglesia, ¿agapaos o fileos? ¿Por qué los pastores tienen que decirle a la gente: no se vaya, venga, ayúdenos, venga, sirva, venga, ofrende, diezme, hermano, venga, evangelice? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el amor que nos une a Dios? ¿Agapaos o fileos? Fileos. Por eso hay algún cambio, pasa alguna circunstancia y entonces nos vamos a pescar otra vez. Pero ahora Jesús nos dice: bueno, iglesia, estamos comenzando, vamos, Pedro, listo, mira, ahí está el pescado, pero venga, aquí necesitamos tener unas características, porque primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 7, si lo leemos un poquito, hermanos, dice algo bien interesante, en donde ratifica que nuestro amor a Dios y nuestro amor como iglesia debe tener esas características. Dice, ojo, cuando lees en el original dice: agapaos, agapaos unos a otros, porque el agapaos es de Dios. Todo aquel que agapaos es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, el que no comparte ni con Dios ni con sus hermanos agapaos, no conoce a Dios. Y tristemente hay que decir que a través de los años uno logra experimentar circunstancias donde uno dice: ¿dónde está entre nosotros agapaos? Pendiente todo el tiempo, fileos, pero ¿dónde está agapaos? Así es de que Jesús le dice: listo, necesito una evidencia de ese agapaos. Y la evidencia que quiero está en el versículo 15, en la última parte dice: Él le dijo, si queremos agapaos, entonces apacienta mis corderos. En el original dice: alimenta mis recién nacidos. Es decir, hay un grupo de personas, hay unos seres que necesitan ser alimentados, ser amamantados, ser protegidos, porque no tienen la posibilidad de cuidarse a sí mismos. Y yo necesito, Pedro, que por ese agapaos que hay en ti, tú los alimentes. Recuerda que Pedro fue uno de los primeros, el primer discípulo que predicó a las multitudes. Y en la primera predicación se convirtieron 3,000. En la segunda predicación 5,000. Vaya, yo no he logrado eso, pero Pedro sí. Así es de que hay una evidencia. El miércoles pasado tuvimos acá un culto de sanidad y milagros, y fue inspirado porque estuve dando una vuelta aquí por el barrio, a pesar de que conozco un poquito por acá. Pero a mí me confronta el hecho de ver, por ejemplo, aquí las personas que hacen fila por horas para recibir un medicamento, las personas que allí en la sala de urgencias o en la entrada de urgencias de la clínica están ahí con esa ansiedad de saber si su ser querido va a sanar o va a morir o qué va a pasar, los que están en consulta externa, personas que vienen heridas, etcétera. Y entonces se hizo una convocatoria. Vino una persona a la convocatoria y damos gracias a Dios, mi esposa fue con esa persona mientras alistábamos aquí la reunión, y llegaron muchas necesidades por las cuales orar. Una mujer acababa de perder su hijo, un padre de familia, un perro lo acababa de morder y el niño estaba en urgencias. Una muchacha tenía una fibromialgia que estaba, ¿sí? Otro señor tenía cáncer. Bueno, en un momentico, ¿quién les da una palabra de esperanza a ellos? Los que hemos ido al médico, hemos pasado por experiencias donde desafortunadamente uno entra enfermo y sale muerto. O sea, uno sale a preparar su sepelio. A mí me ha pasado en un par de veces. Hace poco yo estoy saliendo de más de un año que no tuve voz. Salió un pólipo en la cuerda bucal derecha y no podía hablar. Por años predicando la palabra del Señor y muy frustrante. Entonces los riesgos era que yo podía quedar mudo.
Sí, imagínense ustedes aquí con un pastor mudo. No sé cuántos se hubieran quedado. No, un pastor mudo. Que vayan los sordomudos a esa iglesia. En fin, fileos. Así es de que uno iba y le decían, su problema es este, lo lamentamos, no sé qué, y uno salía, pero no hay como esa palabra de esperanza, de alimentar la fe, de fortalecerlo en su necesidad, en aquellas cosas que tal vez uno desconoce, y que alguien como que lo soporte a uno, le diga, no, tranquilo, ¿qué necesita? Vamos para adelante, qué sé yo. Y Jesús le dice, Pedro, si hay agapaos, entonces necesito que empieces a alimentar a esos que están sedientos, que tienen una necesidad específica. Iglesia, agapaos o fileos. Porque si agapaos, necesitamos apacentar los corderos. Apacentar corderos, alimentar. Hay muchísima gente. Compartíamos con un joven que trajimos por allá de Boyacá, veníamos y lo trajimos en la camioneta porque no tenía transporte, y me llamó la atención que en este tiempo donde hay tantas iglesias, ese muchacho nunca había escuchado de la palabra de Dios. Yo no puedo creerlo. Y le compartimos y emocionado, y dijo, no, sí, tocó parar la camioneta y orar por él y guiarlo para recibir a Cristo. Estaba emocionado. ¿Cómo así? No sabía eso. ¿Y qué tengo que hacer? Y le dijimos, si quieres recibir a Cristo, claro. ¿Y qué tengo que hacer? Repita conmigo esta oración, declare que reconoces tu pecado, etc. Y el muchacho quedó feliz. Estamos tan ocupados y tan interesados, tan fileos, que allá afuera y entre nosotros necesitamos agapaos. Hay gente que está necesitando ser alimentada entre nosotros como hermanos. A veces una sola llamada, por ejemplo, es alimento. Les decía que en ese año fue frustrante porque uno está acostumbrado a estar rodeado de cientos de personas, pero fue un año de tanta soledad, de mucha soledad. Bendigo a Claro, ¿sabe? Bendigo a esa empresa. Eran los únicos que me llamaban. ¿En serio? Cuando me llamaban, así somos de Claro. Yo, hola, ¿cómo estás? Dice, Marcela, ¿tiene plan? No, pero hagamos uno, por favor, cuéntame. Los bendigo. Me llamaban con nombre propio. No había semana que no me llamaran. Gloria a Dios. ¿Me hago entender con esa ilustración? Y somos hermanos. Somos hijos de Dios. Y ahí dice, agapaos, agapaos unos a otros, porque los que no agapaos no conocen a Dios. Tal vez todo lo estoy resumiendo en un solo punto, pero no importa, estoy por lo menos trayendo lo que el Señor colocaba en mi corazón. Entre nosotros hay gente necesitada, y a veces somos tan sobre espiritualistas, en donde de pronto una persona está pasando una calamidad y dice, listo, mi hermano, estaremos orando por eso. Orando, ¿y qué más? Esa persona tiene que comer, tiene con qué subsistir de pronto. Fileos. Porque Jesús dice en su palabra, por cuanto lo hiciste con uno de estos mis pequeños, lo hiciste conmigo. Qué bendición es saber que uno tiene una iglesia en donde encuentro el amor de Dios en toda circunstancia. Quiero librar a nuestra hermana líder, que creo que está conectada con nosotros, que ella está ¿en dónde es? ¿En Costa Rica? Que ella estaba al frente de la canasta de amor y me estuvo preguntando, pastor, y lo de la canasta de amor. Le dije, hermana, no me pida que vuelva a dar ese anuncio, porque eso es como obligar a las personas que no, eso tiene que salir del corazón. Nosotros como hermanos, si sabemos que hay una circunstancia, eso tiene que surgir de aquí. Porque a veces se cree que porque traje una libra de arroz, entonces ya cumplí, ya le traje al Señor. No, mi hermano, no, eso no es así. Agapaos es estar dispuestos a sacar de mi necesidad por ese que amo de parte de Dios, por ese que quiero darle un alimento de palabra. Bueno, claro, oremos, no dejemos de orar, demos una palabra, pero ¿y qué más? Hay algo más que hay que compartirles.
Con mi esposa estuvimos hace muchos años, cuando existía el Cartucho aquí en Bogotá, estuvimos en el Cartucho por 3 años y medio, pero restaurando personas, no nos miren así. Ya van a salir corriendo, claro. Sí. Y sabe, era difícil cuando yo pedía ayuda en la iglesia, no encontraba ayuda en la iglesia. Me tocaba ir al mundo, a decirle a la gente en el mundo que yo hacía una obra social en el Cartucho, o que nosotros mejor. Y entonces yo iba a los jardines infantiles en esa época, y ellos me daban por bultos de bienestarina. Iba a las panaderías y me daban pan ya reposadito, que es el mejor, el más saludable. El pan caliente es enfermizo. Ay, perdón los hermanos que tienen panadería, disculpe, no, sí. Para todos los gustos, gracias, ahí está mi esposa. Y para nosotros era una satisfacción poder suplir los peluqueábamos, los bañábamos, hacíamos asistencia médica, les dábamos comida y les compartíamos la palabra de Dios. Los que querían salir pues los llevábamos a un centro de rehabilitación, etcétera. Había una necesidad, porque agapaos es más que eso. Ahora, agapaos es aquello que se da sin esperar nada. Varias veces quisieron asesinarme, aún a los que uno había bañado, a uno los que había alimentado, pero de pronto tenían una recaída, entraban en crisis y se molestaban, y la primera reacción era querer quitarle a uno la vida. Pero Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros, iglesia. Qué bendición que nosotros nos reunimos aquí cada 8 días, y mientras tanto, ¿dónde está agapaos? ¿Dónde está agapaos? En la iglesia tratamos también al hermano que tiene un buen puesto, ojalá sea abogado, con eso nos ayuda a nuestros problemas, Fileos. Pero Jesús vino a preguntarle, a confrontar a Pedro, y le dice: ¿agapaos o fileos? Si es agapaos, necesito que alimentes, que apacientes a mis corderos. Pero viene una segunda cosa, una segunda pregunta, y en el versículo número 16 dice: volvió a decirle la segunda voz: Simón, hijo de Jonás, ¿agapaos? Y ese agapaos es como ese proceso, esa forma de que Pedro aprendiera con la repetición. Hay muchas interpretaciones, pero cuando uno va a la raíz y encuentra realmente lo que quería hacer Jesús con Pedro era: aprenda, que no se le olvide. Y uno de los sistemas más efectivos de aprendizaje es la repetición. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, de niños, aprendieron las tablas de multiplicar repitiéndolas. ¿Sí? Algo que a mí me bendijo es que yo me aprendí las tablas de multiplicar una vez y nunca se me han olvidado. Por eso 7 por 7, 56. ¿Ah, no? 49, muy bien, hermano. Era si estaba pendiente. Entonces, escuche algo. Cuando entré a estudiar, mi profesión anterior, que empecé a estudiar ingeniería, recuerdo el día de la clase de cálculo, el profesor dijo: bueno, saquen una hoja, vamos a hacer un quiz aquí rapidito. Y colocó unas operaciones matemáticas en el tablero que eran divisiones por 3 cifras, restas, multiplicaciones. Entonces yo dije: pues estamos en la universidad, esto es cálculo, qué bobada. Pero cuando levanté mi cabeza, yo vi los muchachos que estaban haciendo que perdidos. Sí, nada, oye, yo sé que ustedes todos se saben las tablas, y tranquilo, no se va a condenar, no se va a ir para el infierno si no se las sabe. Pero el punto que quiero llevar es la repetición. De hecho, los psicólogos dicen que los hábitos se crean cuando hay una repetición entre 15 y 21 veces, etcétera. Jesús le dice: Pedro, segunda vez, repite conmigo: agapaos. Pedro, agapaos. O sea, recuerda que es diferente. Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que fileo. Tú sabes que fileo. O sea, tú sabes, no me preguntes más. O sea, tú sabes cómo soy, cómo estoy. ¿Para qué te miento? Tú sabes que fileo.
Porque puede ser que Pedro tuviera la oportunidad de tratar de quedar bien con Jesús. Podemos quedar muy bien delante de los hombres, pero el que realmente nos conoce es Él. Y Él no mira lo que está delante del hombre, Él mira lo que está. Pedro se había equivocado porque Pedro tuvo un mal día, pero Pedro no era una mala persona. Por eso ahora tiene una nueva oportunidad. Usted y yo la tenemos hoy. Y tal vez hoy podemos decirle a Jesús como Pedro le dice: Señor, ¿para qué te miento? Es más, yo quiero que el pastor termine, porque la verdad, fileos, yo tengo hasta las 10, 12 nada más. Porque agapaos no me importa lo que dure el culto. No me importa si nos piden que nos arrodillemos, si hay que salir a predicar, no me importa. Agapaos. No me importa, agapaos. Es que no es fácil salir de fileos a agapaos, porque es que agapaos es compromiso, es tener que renunciar al fileos, es que me descubrieron, es que ya saben cómo soy. Pero Dios es bueno y Dios no lo desecha. A Él le interesa es que Él pase, que haya esa transición. Finalmente, y aquí hay algo bien interesante, está la tercera pregunta. Versículo 17 dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás. Y en el original está fileos. Ya no le pregunta agapaos, le pregunta fileos. Pedro se entristeció. Y Pedro se entristeció no porque le haya preguntado 3 veces, sino porque ya no le dijo agapaos, sino le dijo, o sea, Pedro, o sea que nuestra relación es de interés, de conveniencia. Y él se entristece porque fue descubierto, porque ahora abre su corazón. ¿Saben, amados hermanos, cómo nos cuesta reconocer? Y por supuesto, nos cuesta reconocer, ¿sabe por qué? Porque nos da temor ser condenados por las personas, señalados, no ser perdonados, no tener misericordia. Porque cuando solamente nos une una relación filea, entonces las personas están dispuestas a lo que sea, si no hay la provisión de ese interés. Por eso entre nosotros las personas prefieren aparentar con un fileo y no vivir un agapaos. Cuando uno lee, ya lo vamos a ver en Corintios capítulo 13, usted lee en el original que cuando dice que podemos hablar lenguas, que podemos trasladar las montañas, pero si no tenemos agapaos, capítulo 13 de Corintios está hablando de un agapaos, no de un fileo ni un eros, está hablando de un agapaos. Y las características de ese agapaos es que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre, no se envanece, no se jacta, ¿cierto? No se goza del mal del otro, todo lo espera. Pero en fin, no deja de ser, porque agapaos no abandona, fileos sí. Fileos abandona, agapaos no. Pedro se entristece ahí en el versículo 17 y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que fileos. Tú sabes que fileos. Y entonces Jesús, mira ahora lo que le dice. Recuerda que primero le dice: apacienta mis corderos. Pero después le dice: pastorea mis ovejas. Y ese pastorear ya no es alimentar, pastorear es cuidar, es vigilar. Porque también hay personas con otro nivel, con conocimiento, que tal vez no necesitan ser alimentados en cosas básicas como otros, pero ellos necesitan que alguien esté pendiente, que no se sienta solo. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando en una iglesia nos decimos hermanos, pero ni siquiera nos conocemos. Pregunto, ¿se sabe el nombre del que tiene a su lado? Ni siquiera fileos. Voy a dar unos segundos, un paréntesis. Hermano, tómese el momentico, unos segundos. Por favor, dése a conocer con el que tenga a su lado. Por favor.
Desde aquí estoy viendo que hay personas que están solitas y nadie ni siquiera. Y entonces, Fileos. Bueno, hermanos, ya dejen la recochita, ya. Y le voy a decir algo: si usted me saluda aquí en la iglesia, usted también me saluda en la calle, y si no, no me salude. Fileos se acaba un día, pero agapaos permanece, porque dice al final del texto de Corintios 13, dice: agapaos nunca deja de ser. A veces las diferencias que tenemos como iglesia hace que ya no, entre hermanos no se hablan, entre hermanos no. Y yo tengo un conflicto con ese tema de las misiones de las iglesias. Pero ¿usted qué iglesia? Ah, no, yo soy de la Manantial. Ay, no, no es de la Cruzada. Ah. Fileos. No, aquí es agapaos. Hay personas, y he conocido en el desarrollo de nuestro ministerio, que hay personas que solamente les importa lo material. Pero no nos olvidemos de algo: Jesús vino por almas, por personas. Y si hay algo que nos debe importar a nosotros como hijos de Dios, como ministros de Dios, son las personas. Y si hay alguien que no le importa a las personas y no le importan las almas, no conoce a Dios, no es de Dios. Hoy en día tener un título, incluso teológico, se puede alcanzar a través de cualquier forma. Y hoy en día hay teólogos satanistas. La teología no solamente la estudian los cristianos, la teología la estudian diferentes corrientes. Incluso los satánicos tienen su propia teología ahora. No, mis hermanos, gracias a Dios porque nos permite alcanzar algunos certificados y estamos en un mundo de certificaciones. Pero Jesús le dice ahora a Pedro, como respuesta a la tercera pregunta: si realmente entonces estamos en este punto de Fileos, entonces necesito que empieces también a apacentar mis ovejas. Es decir, ellos también necesitan ser alimentados, no solamente vigilados. No solamente es que yo soy y que tengo tantos años aquí, que yo he hecho y que no. Aliméntalos. Si tanta experiencia tienes, pues alimenta. Si tanto conocimiento tienes, pues alimenta. Si tantos recursos tienes, pues alimenta. Y eso será una evidencia, eso será una característica de agapaos. De lo contrario, solamente fileos. Ahora finaliza, y uno pudiera quedarse en este deleite, estudiar la palabra todo el tiempo. Pero en el versículo 18 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no. O sea, Pedro, aprovecha el tiempo que tienes ahora. Yo estoy tratando de aprovechar el tiempo que tengo ahora que estoy joven. Gracias, hermana, la bendigo. Gracias, hermana. ¿Cómo es su nombre, hermana? Alexandra. No se me va a olvidar ese nombre, hermana. Ahora, gracias. Voy a aprovechar el tiempo ahora que todavía soy joven. Qué bendición, qué influencia tiene usted, hermana Alexandra, ya, para compartir con mis hijos. Aprendí a ser papá fileo. Sí. Solamente eran buenos hijos si se portaban bien. Si no se portaban bien, eran malos hijos. Pero no hay ni buenos ni malos, hay hijos. Si están conectados mis hijos, yo creo que están diciendo amén. Bueno, hay hijos. Y con Dios hay hijos. Hay hijos. Y más ama al que más se le perdona, dice la Escritura. Tengo dos nietas, mi nieta de 6 años, la mayor, y de 3 años, la menor. Y he decidido ser un abuelo agapao.
Claro, otros le dicen un abuelo alcahueta, pero bueno, no sé, interprételo como quiera. Es decir, que mi único interés sea manifestarles mi amor, y que cuando se equivoquen los voy a acompañar, no darles el tiro de gracia. ¿Sabe? Cuando estuve prestando servicio y escuchaba a Marvin la vez pasada que predicaba que él estuvo prestando servicio, yo creo que él se va a acordar, y los militares acá, pero una vez que habíamos recibido la instrucción y salíamos a patrullar, recuerdo que un comandante nos dijo algo. Dijo: recuerden algo, ustedes todos recibieron la misma instrucción, pero si ustedes van al campo de batalla y hay uno de ustedes que por dormido, por sonso, él dijo así, no estoy diciendo a ustedes, tranquilo, por dormido, por sonso o por descuidado, lo hieren. Digo, su responsabilidad es protegerlo con su vida. Con su vida lo protege y busca sacarlo del territorio del enemigo y traerlo aquí para poder ser restaurado. A mí eso me quedó desde esa época. ¿Sabe? Jesús murió por nosotros porque su amor es agapaos. Nosotros no estamos para darle el tiro de gracia a otro. Y yo aprendí hace muchos años a hacer fileos. Si tal cosa, listo, y si no, y garantizar que no se levante. Pero agapaos es misericordioso. Y misericordia es una palabra compuesta: miser de miseria y cordia de cuerda. Es decir, es lanzar la cuerda para sacar al otro de su miseria. Por eso Pedro terminó entregando su propia vida, muriendo por su Señor. Nunca más lo negó, porque pasó de fileos a agapaos. Colóquese sobre sus pies, mi amado hermano. Aleluya, bendito sea Señor. Cierra sus ojos por un instante, mi amado hermano, y démosle gracias por un instante a nuestro Señor. Padre, hoy te respondemos con amor, pero con amor ágape. Lo que nos preguntes hoy, Señor, queremos responderte con amor ágape, Señor. Tal vez te hemos tenido que responder en varias oportunidades como Pedro, con fileos. Tal vez, Señor, le hemos respondido a nuestros hermanos en la fe, a nuestros familiares con fileos. Pero hoy, Señor, recibimos esta nueva oportunidad que nos das, como se la diste a Pedro, de pasar de fileos a agapaos. Señor, ese amor que piensa en el bienestar del otro, Señor, ese amor que es incondicional, que no espera nada a cambio, Señor. Ayúdanos a poder difundir este amor entre nosotros como hermanos, pero también como familia, como sociedad. Que allá afuera, Señor, podamos, frente a las circunstancias que vivimos, en un mundo que no conoce ni siquiera fileo, Señor, no han conocido, no han descubierto que hay una propiedad que es el amor. Ayúdanos a poder impartirles agapaos. Dios, renunciar, Señor, a lo que haya que renunciar con tal de que agapaos sea manifestado y conozcan que agapaos eres tú, Señor. Papito Dios, gracias por esta iglesia hermosa. Estamos en un tiempo de transición, Señor, y tú vienes por una novia que te ame con amor ágape, porque aquella que te ame con amor fileos terminará su relación, su comunión en cualquier momento. Por favor, guárdanos, Señor, ayúdanos. Y hoy que somos confrontados, tal vez, Señor, danos la fortaleza para reconocer y decidir amar con otro amor, con el amor ágape, para contigo, para nuestro prójimo. Papá lindo del cielo, oro en esta mañana por la necesidad de cada uno de tus hijos. Oro, amado Señor, porque tú seas abriendo puertas de bendición a aquellos que esperan una respuesta esta semana. Oro, eterno Señor, para que este próximo miércoles que tendremos nuevamente culto de sanidad y milagros, haya un tiempo donde vengan muchos traídos por aquellos que amamos y reciban también esa sanidad integral. Papito Dios, oro en esta mañana porque la restauración en todas las cosas sea para cada uno de mis hermanos y sus familias.
Así es de que, mis amados hermanos, les despido en esta mañana. A los que se han conectado con nosotros, les despido en esta mañana en bendición, en paz y en seguridad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan buen resto de semana. Pueden saludarse.